Sí. En Zoom, en Space. Ya. Espérame. Listo, ya estamos. Sí se escucha por Twitter y por Zoom. ¿Ya quedó? Hola, camaradas. Estamos en una sesión más del Círculo de Estudio de la Ciudad de México. El tema que nos convoca el día de hoy es el fetichismo de la mercancía, que está en el capítulo primero, el apartado cuarto. A mí, en lo personal, me toca a mí exponerlo. Aquí nos hacemos la división de los capítulos, entonces a mí me tocó exponer este pequeño apartado, que no por ser pequeño es fácil. De hecho, yo creo que habría que decir que el apartado cuarto, el fetichismo de la mercancía, o como lo tituló Marx, el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, es el tema por excelencia del marxismo. A mi punto de parecer y en mi muy particular lectura, yo sigo pensando que el fetichismo de la mercancía no solamente es una parte del capítulo primero, sino es el tema central del capital. Es decir, este es el recorrido, o este es el punto, el corazón mismo de lo que va a ser la narrativa de Marx para poder desarrollar y para poder explicar qué es el capitalismo. Es decir, el capitalismo no puede entenderse si no se entiende antes qué es el fetichismo de la mercancía. Eso, de ese tamaño es el tema el que se está comprometiendo, y de ese tamaño es la convocatoria que lanza aquí Marx. Porque lo que va a denunciar y lo que va a intentar diagramar en este pequeño apartado es el corazón mismo de la dominación capitalista. Es decir, el dominio del capital sobre la humanidad y sobre la naturaleza pasa sí o sí por este concepto. O sea, no podríamos entender lo que va a ser la radiografía de lo que podemos nosotros entender como el dominio, si nosotros no comprendemos a ciencia cierta que el proceso capitalista tiene su corazón y su núcleo en este proceso. En ese sentido, lo que dice Marx, y yo dividiría en tres partes muy rápidas la exposición de este círculo de estudio, porque es un círculo de estudio, no es una clase. Yo la dividiría en tres dimensiones. La primera dimensión es el proceso de dónde aparece el carácter fetichista de la mercancía. El segundo es en qué consiste este carácter. Y el tercero es las contradicciones del mismo carácter y su posible solución, que lanza al final del texto, que es algo muy interesante, este proceso. Entonces, para poder dimensionar la primera línea argumental del apartado, lo que tenemos que entender es que el carácter fetichista de la mercancía en sí mismo no está en el ángulo del valor de uso. Marx menciona, o sea, a primera instancia, dice Marx, a primera vista una mercancía parece ser una cosa trivial, de comprensión inmediata. Su análisis demuestra que es un objeto endemoniado, rico en sutilezas metafísicas y reticencias teológicas. Hay dos cosas que me parecen que es muy importante tener en cuenta, ¿no? El concepto de que a primera vista una mercancía se aparece como algo sin nada que más, ¿no? O sea, cuando uno observa una prenda, cuando uno observa un aguaciel, cuando uno observa unos micrófonos, pues uno parece que esas mercancías no son nada, solamente son valores de uso. O sea, a simple vista, las mercancías parece que no son tan importantes. Pero dice Marx, cuando uno se pone a analizar el sistema de las mercancías, aparece que estas mercancías se nos muestran como algo endemoniado, ricas en sutilezas, ¿no? Y a mí me gusta mucho el concepto de lo endemoniado, porque a ciencia cierta o a primera vista, las mercancías se muestran como algo que no pasa nada por ellas. Pero cuando uno se empieza a meter en los términos del valor de cambio, entonces nos empezamos a dar cuenta que la mercancía no es ese ente neutral, sino es un ente que esconde muchas cosas
que a primera vista no podríamos nosotros reflejarlas y que en todo caso son sumamente complejas. En ese sentido, Marx menciona que el problema de la mercancía entonces no está en su corporidad, es decir, una camisa es una camisa y será siempre una camisa. Tampoco está en su valor de uso, pues la camisa ¿para qué sirve? Para tapar a una persona. ¿Para qué sirve un aguaciel? Para darle para refrescarle el cuerpo al ser humano. Bueno, la mercancía en sí misma no tiene nada, o sea, es decir, si ustedes se dan cuenta en su cuerpo y en su valor de uso, no esconde nada oscuro, o sea, simplemente lo que es para lo que es. Cuando uno compra una chamarra, ¿para qué la compra? Para cuidarse del frío. Cuando uno compra un tenedor o un cuchillo, pues tiene sus propias funciones. Ahí no hay ningún problema. Ahí las mercancías no tienen ningún problema para poder ser explicadas. El problema es cuando tenemos que enfrentarlas con su valor y principalmente el valor abstracto y el valor de cambio. Es ahí donde se nos presenta el problema, porque ahí las mercancías adquieren un problema sustancial, que lo que hace la mercancía es no es intentar, es que cambia el sistema. Es decir, lo que es producto de relaciones sociales de producción se convierte en la apariencia y en el mundo de las mercancías como relaciones de cosas entre cosas. Y ahí está el carácter, ese es el secreto fundamental del fetichismo de la mercancía. Porque el problema, el centro del fetichismo de la mercancía es que lo que tiene que ser relaciones sociales entre personas con personas termina convirtiéndose en relaciones cosificadas de cosas entre cosas. Por ejemplo, ¿no? Los productos, las mercancías son productos humanos, pero en el mercado, en el sistema de las mercancías, esa producción o ese sistema, lo que aparecen las cosas son como que se intercambian por ellas mismas. Y ese punto es muy importante, ¿no? Porque lo que no entendemos o lo que hace el fetichismo de la mercancía es darle toda la potencia o todo el proceso al mundo de los objetos. O sea, los objetos en términos generales terminan siendo o terminan adquiriendo vida propia. O sea, como que pareciera que las mercancías les aparecen patitas, ¿no? Y empiezan a caminar y a bailar y a hacer tontería y media, ¿no? De hecho, Marx menciona, ¿no? O sea, el problema del fetichismo de la mercancía es que los objetos terminan tomando vida, terminan tomando sí, cobrando vida en términos generales. Y en ese sentido me parece que es muy importante porque lo que está diciendo Marx es que en última instancia nosotros, que va a ser otro componente del carácter del fetichismo de la mercancía, es que nosotros terminamos arrodillados ante ellos. O sea, lo que es el producto de la mano del hombre, terminamos arrodillados ante ellas, ¿no? O sea, es decir, sucumbimos ante su poderío. Esos son los dos componentes más importantes de Marx para poder desarrollar lo que va a ser el fetichismo de la mercancía. Por un lado, las cosas cobran vida por sí mismos y adquieren cualidades humanas, ¿no? Ya lo mencionábamos, si ustedes van y lo ven en la publicidad, nosotros somos lo que las cosas quieren que seamos, ¿no? Si tú quieres ser atractivo, entonces cómprate una mercancía. Si tú quieres jugar, si tú quieres ser feliz, pues cómprate una cerveza, ¿no? Y serás feliz, ¿no? O sea, bueno, cuando uno observa, si tú quieres ser feliz y quieres destapar la felicidad, pues cómprate una Coca-Cola, ¿no? O sea, las cosas terminan cobrando ese punto. Bueno, el cigarro, ya no hay publicidad del cigarro, pero ustedes se acordarán, ¿no? O si no se acordarán, pues son más jóvenes, pero yo todavía me acuerdo que había este comercial del cigarro del vaquero, ¿no? Y entonces, si tú querías ser atractivo, ser valiente, pues un cigarro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las cosas adquieren también cualidades humanas y ya son las cosas, las mercancías, las que tú te terminas rendiéndote ante ellas porque tú eres lo que dice la mercancía. O sea, ahí Marx está desarrollando una particularidad muy importante, ¿no? Es por eso que es el corazón del dominio,
¿no? Porque no es únicamente que nosotros estemos dominados por otra persona. La diferencia entre la esclavitud romana y el sistema capitalista es que en el sistema capitalista no necesitas a alguien que te ande latigueando para que trabajes, sino en el sistema capitalista, por el complejo diseño del fetichismo de la mercancía, uno termina rindiéndose ante los objetos. Y entonces nosotros terminamos haciéndole un culto al objeto, porque este objeto representa, en términos generales, lo que queremos ser, lo que pretendemos ser. Si queremos ser rápidos, entonces nos vamos a comprar unos tenis, Adidas, Nike o Puma. Si queremos entrenar, vamos a ir al centro comercial y a buscar el mejor pants que nos pudiéramos imaginar. ¿Por qué? Porque la publicidad nos dice que por ahí es el camino. Ese es el camino, ¿no? Entonces, este complejo armazón, esta compleja crítica que tiene Marx sobre las mercancías es impresionante, porque las mercancías cobran vida. O sea, son ellas las que hablan por nosotros, son ellas las que movilizan a la humanidad. Y por eso menciona Marx, lo que anteriormente aparece como producción de hombres por hombres, y que la circulación es lo que producen los hombres con lo que producen los hombres, ahora en el sistema del fetichismo de la mercancía aparecen las cosas que se intercambian por cosas por sí mismas, y se intercambian por sí mismas porque cobran vida propia. Y entonces parecería que en el sistema mercantil las cosas cobran vida y empiezan a bailar por cuenta propia. En ese sistema y en esa crítica tan profunda que tiene Marx sobre el fetichismo de la mercancía, se juega todo. Ahí se juega todo. Pues el corazón mismo del dominio capitalista. Porque lo que está denunciando Marx es que el dominio capitalista no tiene que ver únicamente con que alguien te esté obligando a que te lastime o te están obligando a que seas dominado, sino que tú mismo introyectas, asumes el dominio porque te terminas rindiendo ante tu propio producto, que eso es lo más importante, ¿no? O sea, la denuncia de Marx en el fetichismo de la mercancía tiene que ver quién produce las mercancías, el ser humano. ¿Y quién termina creando al ser humano en el sistema mercantil? Las mercancías. Se invierte todo, absolutamente todo, ¿no? Lo que anteriormente era Dios es el creador del hombre, ahora son las mercancías las que no solamente lo crean, sino lo dominan, ¿no? O sea, es decir, ya son las mercancías las que se les aparece como el enemigo, o son las mercancías las que se les aparece como la deidad, y entonces el ser humano deja de lado, en términos generales, que todo ese sistema es un sistema de producción. Y entonces el verdadero problema, dice Marx, el verdadero problema del fetichismo de la mercancía no es ni siquiera el choque entre el producto de la mano y el dueño de la mano, sino el verdadero problema es que nosotros no podemos controlar, que ese es otro problema central del fetichismo de la mercancía, nosotros no podemos controlar el sistema mercantil. No, o sea, a veces es bien extraño, ¿no? Porque dicen, no consumas tantas drogas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que en una sociedad civilizada te tengan que poner abajo en una mercancía que el consumo excesivo de ciertas mercancías te puede ocasionar cáncer, por ejemplo, o te puede ocasionar diabetes, porque no lo controlamos, porque en ese mismo sistema, la compulsión, el sistema en sí mismo, hace que las mercancías nos aterroricen. No sé si han visto esta película hermosísima que se llama Requiem por un sueño, en donde es una crítica brutal en todos los sentidos a la publicidad, a las mercancías, porque no solamente es la droga, ¿no? O sea, el punto yo creo que más cruel y más crudo de esa película es cuando pues una persona termina siendo objeto y abusada sexualmente porque necesita droga y otro pierde el brazo, pero existen otros personajes que terminan insertados en un sistema de barbarie profunda por el dominio de las mercancías, como por ejemplo la mujer que apuesta, ¿no? Bueno, la mamá. Entonces, lo que muestra el autor es cómo el profundo sistema de las mercancías es totalmente voraz, es totalmente, nos controla, nos hace irracionales. Y por eso yo menciono, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en un sistema y en un mundo donde decimos que somos los civilizados, nos tengan que decir, ¿sabes qué, cabrón? Si consumes mucho de esta, pues te vas a morir de cáncer.
como si no supiéramos, ¿no? Ya por los estudios que existen y por la información verídica y empírica que existe, que si tomas un chingo de Coca-Cola, vas a terminar con alguna enfermedad. O si fumas mucho, vas a terminar con cáncer. O la cuestión, ¿no? De que nos tienen que poner en espectaculares que hay que hacer ejercicio. Bueno, ¿en qué mundo, ¿no? ¿En qué mundo estamos construidos que por vivir en el sistema de las mercancías nos tienen que decir en publicidad o que hay que leer o que hay que hacer ejercicio? Bueno, pues tiene que ver con eso, con que en este proceso y en este mundo no existe el control. Nosotros no controlamos a las mercancías, ellas nos terminan controlando. Y ese profundo concepto de Marx del fetichismo de la mercancía es lo que está diciendo, es lo que nos está diciendo. No solamente es que le termines rindiendo culto, no solamente es que la mercancía termine siendo mercancía y termine siendo la que domine el proceso y cobre vida, sino que además tú no la dominas, tú no la controlas, se te sale de control. Y al salirte de control, la consumes en demasiado, le tienes miedo, generas condiciones compulsivas para poder producirla, circularla y consumirla. Es decir, se vuelve esto en un maldito manicomio, en pocas palabras. Ese es el problema general del fetichismo de la mercancía. Existe esta película que se llama Fight Club, y estoy recuperando las películas porque me parece que es mucho más sencillo poder explicar todo esto a nivel de las películas. Fight Club, ¿no? O sea, Fight Club o el Club de la Pelea, en donde está Edward Norton y el buen Brad Pitt, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque si algo tiene una parte sustancial de la película de Brad Pitt y de Edward Norton, es que hacen una crítica profunda, principalmente el personaje de Brad Pitt, Tyler Durden, hace una crítica profunda del sistema de las mercancías, ¿no? En donde él afirma permanentemente, ¿no? O sea, somos lo que nos dicen las mercancías, ¿no? Y entonces vemos ahí una mercancía de un cabrón mamado con una mercancía y creemos que al comprarlo seremos como él. O si vemos a una persona pues, maquillada, ¿no? Bonita, guapa, con un tipo de ropa y una marca, creemos que esa marca nos va a hacer como esa persona. La Barbie. ¿No? Bueno, ya dijo que ya están ahí, que la Barbie, ¿no? Que hoy está muy famosa. Bueno, no la he visto y no la pienso ver, pero bueno, en cine, ¿no? No voy a gastar mi dinero en cine para verla. Pero hay mucho más ejemplos, ¿no? ¿Por qué utilizan deportistas de alto rendimiento para vender una marca? Pues para hacerte creer que esa marca hace al deportista y no el deportista hace la marca, ¿no? Es decir, creemos que entonces lo importante de Adidas o de Puma o de Nike es Leo Messi o es Cristiano Ronaldo. Entonces, lo que lo hacen especial es la marca, ¿no? Es más, hasta ya saben que hizo el Messi comerciales de Pepsi. Bueno, porque hacen el proceso de que es que Pepsi y Sabritas te van a convertir como Cristiano Ronaldo, como Messi, cuando es totalmente falso, ¿no? Cuando realmente son capacidades humanas y todo eso se esconde, ¿no? Entonces ahí tienes a todos los niños, ¿no? Y a todos los jóvenes tragando Sabritas y Pepsi, porque pues a lo mejor algún día vamos a ser como el buen Messi, ¿no? Entonces, ese concepto y esa profundidad del fetichismo de la mercancía me parece que es muy importante, es muy interesante, es el tema central de Marx, ¿no? Y entonces el punto central es ese, ¿no? El punto central al que quiere llegar, ya para ir cerrando esta pequeña introducción, el punto central al que quiere llegar Marx es que, en términos generales, ¿por qué las mercancías se nos van de control? ¿Por qué las mercancías cobran vida? Porque en última instancia lo que está pasando es que no estamos controlando el sistema de producción. En última instancia, lo que está permeando, y lo dice al final del texto Marx, el problema central de todo este proceso no es la mercancía, es que no controlamos el sistema de producción. Como ciudadanos y como clase trabajadora y como clase productora y como consumidores, lo que no nos estamos dando cuenta es que no logramos controlar el sistema productivo. Y al no poder controlar el sistema productivo, es ahí donde está el problema. Ahí está el problema. Porque el sistema de las mercancías es un sistema anárquico. Es un sistema que está funcionando por la lógica del trabajo abstracto y no el trabajo concreto. Y dice Marx, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos a hacer? Y cierro ahí.
Dice Marx al final, el problema es que si no planificamos el sistema de producción, entonces, y seguimos pensando que el sistema de producción de mercancías debe de ser anárquico, entonces ahí está el problema. Ahí está el verdadero problema. El verdadero problema es que necesitamos planificar el sistema de producción de las mercancías. Y entonces una economía planificada podría ser el eje central para poder echar a andar un proceso diferente. Y es algo muy interesante y quiero cerrar con esto porque ahí está el punto, ¿no? O sea, cuando uno empieza a hablar con los especialistas del fetichismo de la mercancía, pues uno se queda solamente en el aspecto de la crítica. O sea, es decir, como que Marx nada más lo único que hizo fue denunciar que había un fetichismo de la mercancía. Pero se les olvida, por ejemplo, que al final del texto dice Marx en 2, 3 párrafos, el problema y el centro neural es que estamos en una economía anárquica y que entonces para poder echar para atrás el famoso fetichismo de la mercancía o para poder tratar de combatirlo, tenemos que crear una economía planificada. ¿Y qué es una economía planificada? Una economía planificada, en pocas palabras, es que el ser humano pueda controlar lo que produce, lo que circula y lo que consume. Y entonces yo cerraría con eso, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos en donde se ha apostado por una economía planificada? La Unión Soviética, la China de Mao y la Cuba de Castro, ¿no? Que son los 3 grandes proyectos que en este momento yo me podría acordar. Existe otro, ¿no? Existen otros 2, ¿no? Lo que pasó en Venezuela con Hugo Chávez y lo que está intentando hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Bueno, eso es economía planificada. Eso se le llama economía planificada, cuando el Estado entra en una primera fase, en una de sus fases, no es la única, es cuando el Estado entra e intenta articular, intenta poder maniobrar para que la producción y el consumo terminen como en un equilibrio. ¿En dónde más podemos encontrar la economía planificada? Y lo dice Marx, en las comunidades originarias, en las comunidades originarias que no son capitalistas. Él menciona a Marx, ahí lo menciona Marx. El problema de los economistas es que siguen creyendo que el fetichismo de la mercancía es la humanidad en su conjunto. Y le dice, no es cierto. Existen comunidades muy, pero muy ancestrales que han estado fuera del sistema capitalista, que tienen el control y que han tenido el control de la potencia económica de la producción a nivel general. Entonces, ahí es donde ubica la posibilidad de poder controlar el fetichismo de la mercancía o poder superarlo. El proyecto de Marx, por supuesto, es más ambicioso, pero el punto central, ¿cuál es? Que tenemos que transitar sí o sí de una economía política que esté basada en el control de las mercancías sobre los seres humanos a uno donde los seres humanos tengan el control del sistema productivo. Si nosotros no controlamos y si nosotros no nos apoderamos y no gestionamos el sistema productivo de los valores de uso, entonces las mercancías seguirán haciendo su recondenada gana. O sea, búsquenle como le busquen, piénsenle como le piensen, si no controlamos el sistema productivo, aunque dejemos de consumir, las mercancías de alguna u otra manera van a poder encontrar los mecanismos para podernos absorber, para podernos dominar y para podernos controlar. Entonces, es una convocatoria muy, muy, muy fuerte. O sea, lo que está diciendo Marx es muy complicado, es muy denso lo que está diciendo. O sea, nos está diciendo, o sea, ustedes no controlan nada, absolutamente. Están controlados totalmente. Hay un pequeño, y con esto cierro, hay un pequeño póster o hay un pequeño disco, una portada de disco muy, muy famosa que a mí me gusta mucho, que se llama The Number of the Beast de Iron Maiden. Si ustedes conocen el disco, sabrán que está Eddie, después está el diablo y abajo está el Eddie. Entonces el diablo domina, Eddie domina al diablo y el diablo termina dominando a Eddie. Entonces ese mecanismo es el importante, ¿no? La pregunta en el fetichismo de la mercancía es, ¿quién domina a quién? ¿Quién termina dominando a quién? Esa es la gran pregunta que se hace Marx y es la pregunta que intenta desarrollar. Y como les menciono, esto no se agota en este apartado. Este es el verdadero sentido del capitalismo. De hecho, sobre esto se abre todo el dominio a nivel general. O sea, no podría existir dominio capitalista
si en el ser humano no se subsume al dominio de las mercancías. O sea, ese es el primer paso, y es el paso más sustancial, que los seres humanos dependamos y seamos sumisos ante el poder de este misterioso, este misterioso ser. Por eso yo lo menciono. No es casual que Marx apunte y diga, la mercancía se nos muestra, la mercancía es un ser endemoniado. Ese punto del endemoniado es muy poderoso porque lo que esconde es que tiene fuerzas negativas contra el ser humano que a primera vista son incomprensibles, y que las mismas fuerzas que tiene es por culpa del ser humano, porque el ser humano termina delegándole al sistema productivo muchas cosas que él tendría que controlar, pero que por alguna extraña razón, que ya lo hemos visto anteriormente, no lo hace, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, mi introducción sobre el tema del fetichismo de la mercancía. Sobre esto se ha escrito muchísimo, ¿no? Hay muchísimo, o sea, de este tema es donde más se ha escrito, ¿no? Está Marcuse, está Eric Fromm, está el mismo Wilhelm Reich, está bueno, Sánchez Vázquez, no sé si Dussel también haya escrito sobre esto, me imagino que sí, también le gustan mucho estos temas, pero él sí no lo sé. Bolívar Echeverría, es decir, sobre esto, bueno, Lukács, Carcoix, sobre esto se ha escrito muchísimo, muchísimo se ha escrito, y es creo que el tema más importante de la economía política, y que hay que recordar que para poder leer el Capital, este concepto tiene como que lo tenemos que ir siguiendo, a mi punto de parecer. Pero bueno, ya ese era mi comentario. Yo los invito a los compañeros que están en Zoom que se animen al diálogo, a sumarse al diálogo, y a los que están en Space, pues que pidan micrófono, que serán escuchados todo mundo, ¿no? Gracias, y bueno, espero que no nos haya aburrido con esta pequeña introducción. Quien quiera, pues a darle. Alexis. Vas, Alexis, dale, Alexis. Sale, bueno, pues yo solo quería comentar para que nos atengamos más al movimiento del texto de este apartado, que a mí me parece una especie de conclusión de los apartados anteriores, ¿no? Según un método dialéctico. Entonces quería comentar ya me acordé, es que empezaste tu exposición diciendo que ibas a hablar de dónde aparece el fetichismo, en qué consiste, las contradicciones y su posible solución, ¿no? Entonces, a mí me gustaría solo complementar tu exposición, volviendo al texto de Marx, en su movimiento dialéctico, en este apartado 4, como digamos una especie de conclusión de los apartados anteriores, y que es algo muy importante para mí en el texto, y tal vez sea lo que más me llamó la atención en esta lectura más reciente que hice, y que es que Marx va a encontrar el fetichismo de la mercancía en el origen del fetichismo de la mercancía en el trabajo abstracto. Sí, hay varios momentos en que Marx lo dice. Por ejemplo, hay un pasaje donde dice, si los objetos para el uso se convierten en mercancías, ello se debe únicamente a que son productos de trabajos privados, ejercidos independientemente los unos de los otros. ¿Qué es lo que tú decías, no? O sea, no hay un control sobre la producción. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un control sobre la producción? Porque el modo de producción capitalista está asentado sobre el trabajo privado. O sea, sobre el trabajo como mercancía. Entonces, y eso es lo que provoca ese caos que tú describiste, ¿no? Entonces, me parece que el centro, el núcleo dialéctico del capítulo es una cierta concepción de trabajo abstracto. O sea, Marx está diciendo nos está diciendo, yo creo, que esa posibilidad de equivalencia
equivalencia entre mercancías que vimos en los apartados anteriores, cómo se da por medio del trabajo, es resultado o sea, la posibilidad que en el capitalismo hay, que no existía en otros modos de producción, de reducir la producción a un cambio entre equivalentes, se da por una reducción del trabajo humano a la fuerza, a la energía desgastada. Entonces, es justamente lo que tú dices, se reduce el trabajo humano en toda su capacidad creativa a un dispendio de fuerza y de energía, de nervios y de, como dice Marx, mientras que la mercancía gana características metafísicas. Entonces, es la inversión que tú nos decías, ¿no? La única contribución que quisiera dar para la discusión ahorita es la centralidad de la categoría de trabajo abstracto para entender el fetichismo de la mercancía, ¿no? Por ejemplo, en otro momento Marx va a decir, la igualdad de trabajos totalmente diversos solo puede consistir en una abstracción de su desigualdad real, en la reducción del carácter común que poseen en cuanto gasto de fuerza humana de trabajo, trabajo abstractamente humano, una vez más. Entonces, pues yo noto una centralidad de esta categoría de trabajo abstracto que ya fue desarrollada en los apartados anteriores para entender ese secreto del fetichismo de la mercancía. Y en ese sentido, cuando yo veo los intentos de economía planificada que se dieron en la Unión Soviética y en la China de Mao, lo que me doy cuenta es que se sigue trabajando en ese contexto en ese contexto económico a partir de la categoría de trabajo abstracto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el proceso de industrialización ruso se da a partir de la explotación del trabajo humano. O sea, el trabajo todavía no se emancipó de su carácter de trabajo abstracto. Entonces, yo considero que el carácter, digamos, utópico de la propuesta marxista está en la emancipación de la clase operaria por sus propios medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hablar de que eso suceda en México, puede ser que suceda una vez que el Banco Central deje de ser independiente, de que los bancos mexicanos sean privados, de que se haga realmente una nacionalización de la infraestructura, que son movimientos muy tímidos que el gobierno actual da y que apuntan para eso, ¿no? Pero de cualquier manera creo que lo que diverge la centralidad que se le da al capítulo del fetiche de la mercancía, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, con relación a la propuesta de Althusser, es precisamente esa. Es precisamente el hecho de que para Althusser la categoría de trabajo abstracto es transhistórica. No se puede eliminar de ningún modo de producción. Mientras Marx nos está diciendo que sí se puede hacer. Pero se puede hacer por eso para Marx es tan importante la experiencia de la Comuna de París. La Comuna de París es una experiencia de revolución operaria y de emancipación operaria desde su propio material político, que es un poco lo que Rosa Luxemburgo también nos decía. Entonces no se trata de no se trata de una cúpula burocrática que dirige un proceso desde arriba y que Gramsci va a llamar de revolución pasiva, y que siempre toma el trabajo como materia a ser explotada. Y la cuestión sería en saber si se superexplota o no se superexplota en derecho a un aumento de sueldo,
a un enriquecimiento de la clase trabajadora. Todo ese proceso lo vimos a lo largo de la Guerra Fría, pero no creo que Marx nos esté diciendo que ese sea el horizonte, digamos, de superación del modo de producción capitalista. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que tanto la economía soviética, que es un ejemplo de economía planificada, cuanto la economía china, que es otro ejemplo de economía planificada, siguen siendo un capitalismo de Estado, porque para superar su enemigo, digamos, geopolítico, superexplotan la mano de obra disciplinada y barata para poder entonces alcanzar un cierto grado de progreso y de modernización. Entonces, en ese sentido, yo veo Cuba como el único, como la única excepción, ¿no? De la Cuba de Che y de Fidel. Y ahí habría que hablar un poco de cómo se dio el proceso de la Revolución Cubana, de cómo se dio esta división social del trabajo en la Revolución Cubana, que es un proceso muy interesante y muy liberador de cierta manera, y en que vemos al Che como un ejemplo de eso, ¿no? Que no era solo, digamos, un ministro de la economía, digamos, de la cúpula burocrática del partido, sino que iba y construía escuelas, ¿no? O sea, no firmaba solo los billetes, sino que también iba y construía junto con los demás cubanos las escuelas y los hospitales de Cuba, por ejemplo. Entonces, digamos, es en ese sentido que yo creo que la centralidad del fetiche de la mercancía que le da la Escuela de Frankfurt es justamente establecer un horizonte utópico de superación del modo de producción capitalista que no sea un capitalismo de Estado, ¿no? Y que tal vez haya momentos históricos en que se da como especies de momentos revolucionarios, como se da en la Rusia revolucionaria, en que los soviets se están autogobernando, y todavía no hubo una centralización estatal, o como lo vemos en la Cuba socialista, o como lo vemos en momentos históricos de socialismo democrático, que es lo que Rosa Luxemburgo nos está queriendo decir, y que creo que está en una lectura correcta del fetichismo de la mercancía, que aprovecha todo el potencial utópico y emancipador de la superación dialéctica del trabajo abstracto. Entonces, no sé si me expliqué, pero sí, por ejemplo, en la lectura de Althusser, y ya es la última cosa que digo, en la lectura de Althusser para leer El Capital, el fetichismo de la mercancía es un resquicio todavía del joven Marx. Entonces, Althusser ni siquiera lo lee, y ni siquiera lo lee justamente porque ahí está muy, muy claro que para Marx el trabajo abstracto es una categoría histórica que tiene que ser superada. Entonces, bueno, esa es mi contribución. Espero que sea una contribución para el debate y pues adelante a platicar. Sí, sí, bien, bien Alexis. Aquí andaba en el Space andaba el compañero Cirán, pero se nos cayó. Invitarlos a todos a que puedan alzar su mano y participar en este tema. Dado que no hay en ningún lado, voy a tomar la particularidad de poder dar a lo mejor un comentario a lo que dice Alexis, que me parece que es importante, porque yo lo pasé muy de largo, ¿no? O sea, sí me lo volé en pocas palabras. Sí mencioné la particularidad del trabajo abstracto, pero no lo desarrollé con el ángulo que se tiene que analizar y que me parece que es correcto. Cuando Marx habla de que en el fetichismo de la mercancía los seres humanos no controlamos a las mercancías y ellas nos controlan a nosotros, pero que esto es el reflejo de que en el interior no estamos controlando el sistema de producción de mercancías, o sea, las relaciones sociales de producción,
lo que está diciendo es lo que dice muy bien Alexis, ¿no? Que en el fondo el corazón del fetichismo de la mercancía, o sea, en el corazón del fetichismo de la mercancía, lo que se esconde es la contradicción entre entre trabajo abstracto y trabajo concreto. Y ahí está la médula, ya está el centro de combate en los que nos tenemos que inscribir. Porque lo que está diciendo Marx es que hay dos formas de poder entender el desarrollo de la sociedad hasta ese momento. Uno tiene que ver con el contexto en que el trabajo sirve para producir valores de uso, y esos valores de uso sirven para poder satisfacer necesidades humanas, es decir, que el consumo y la producción están articulados de una manera equilibrada o metabólicamente sana, en donde la producción sabe qué se consume y el consumo sabe qué se produce y que esa producción está en equilibrio total o está en un equilibrio permanente. A eso es cuando nos referimos como trabajo concreto. Cuando el trabajo está al servicio no solamente de la humanidad, sino está al servicio del metabolismo con la naturaleza. Y entonces todo lo que se produce tiene que estar referenciado con lo que se consume, pero debe ser un consumo que esté saldado o que esté sostenido sobre el desarrollo en equilibrio tanto de la naturaleza como del ser humano. Bueno, esa forma es una forma planificada. A eso nos referimos cuando queremos decir, o cuando Marx está diciendo una forma planificada. No es que un Estado o una burocracia llegue y controle todo, sino que el sistema a nivel general esté gestionado por los seres humanos. Lo que se produce y lo que se consume se debe de conocer, y lo que se produce y lo que se consume debe de ser necesidades humanas, debe de estar bajo el servicio de las necesidades humanas y junto con el equilibrio del metabolismo entre la naturaleza y el ser humano. Eso me parece que es muy importante. Pero, ¿qué es lo que pasa con el trabajo abstracto? O sea, ¿por qué el trabajo abstracto cuando llega rompe eso? Bueno, pues porque el trabajo abstracto no está financiado o no está afincado bajo este concepto. El trabajo abstracto lo que está dando y lo que está originando es que lo que importa es el valor, es la cantidad de trabajo socialmente necesario en esas mercancías que después te termina expresándose en precio. Y entonces, lo que busca el trabajo abstracto ya no son las necesidades humanas, sino es el constante flujo de precios de las mercancías. Y entonces son los precios los que van a decidir qué se consume y qué se produce. Y van a intentar más o menos maniobrar para saber en qué cantidad se producen y en qué cantidad se consumen. Es por eso que Marx dice, pues no controlamos al sistema productivo, pues no lo controlamos porque estamos fincados sobre el valor de cambio. Lo que el valor de cambio diga hacia dónde se dirige, es decir, ya no es el humano, o sea, si mañana hay una crisis de hambruna y existe una guerra en Ucrania, supongamos, no es que esté pasando, pero supongamos que mañana hay una guerra en Ucrania, no es que exista una guerra en Ucrania, ¿no? Estoy intentando ser un poco irónico para poder ver si así podemos, así puedo captar un poco más el centro de lo que menciona muy bien Alexis, ¿no? Entonces, supongamos que mañana hay una guerra en Ucrania y ahí hay hambruna permanente. Entonces, ¿necesitamos armas o necesitamos comida? El trabajo concreto, ¿qué es lo que diría? Comida. ¿Por qué? Porque está afincado sobre las necesidades humanas. Y si hay problemas con hambruna, entonces el sistema capitalista, el sistema del trabajo concreto dirige todos sus mecanismos a satisfacer las necesidades humanas que se necesitan en ese momento. Y si en este momento es la hambruna, se va a producir alimentos para poder satisfacer el hambre de esas personas. Pero el trabajo abstracto no. El trabajo abstracto no lo va a hacer. El trabajo abstracto va a medir la cantidad de satisfactores o no satisfactores hacia el precio. Y entonces en el trabajo abstracto, ¿qué es lo que pasa? Si el precio de las mercancías en términos de rendimientos es mejor a las armas, pues se va a ir para Ucrania. Ustedes podrán decir, eso no es cierto, eso no pasa. Bueno, pues les voy a dar un datito, solamente les voy a dar un dato simplemente para que se entienda de qué estamos hablando. Un dato sencillo. La ONU dijo que existe una crisis de hambruna en su último informe de 2023. Y dijo permanentemente que no solamente es una crisis de hambruna, sino que jóvenes y niños
se están muriendo de enfermedades crónicas derivadas de esa crisis de hambruna y que está creciendo de manera general y que para el 2030, 2050, la meta cero hambruna es imposible. Y por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Por el otro lado, lo que tenemos es que gran parte de la plataforma industrial de Estados Unidos, ¿para dónde está yendo? El financiamiento, ¿para dónde está yendo? Para la guerra contra Ucrania. ¿Por qué pasa? Pues pasa porque en el centro de este proceso está el fetichismo de la mercancía basado en lo que ya mencionó muy bien Alexis, que es el trabajo abstracto. Un trabajo que no está dimensionado y que no está comprometido con las necesidades humanas, sino está vencido bajo la abstracción, bajo la gelatina del trabajo, que es la concreción de tiempo de trabajo que está soldado en las mercancías y que las mercancías lo reflejan en modo de precio. A eso se está refiriendo Marx. Por eso Marx está diciendo, y lo que yo comentaba, ¿no? Por eso Marx está diciendo, las mercancías se vuelven autónomas y se vuelven totalmente poderosas y se vuelven totalmente soberbias y se vuelven las amas y señoras del sistema y nos controlan porque no podemos controlar ese proceso. Y entonces podemos decir, no es cierto, pero a ver, pregúntenme, ¿por qué demonios producimos de forma masiva armas para Ucrania, la sociedad en su conjunto, y por qué no destinamos esos recursos para poder sostener la vida de muchas personas que están muriendo de hambre y que se están enfermando porque no tienen hambre? Bueno, pues porque en el fondo, como dice bien Alexis, lo que sostiene al fetichismo de la mercancía es el trabajo abstracto. Y ese trabajo abstracto, ¿qué es lo que hace? Que no podamos maniobrar y que no podamos controlar el sistema productivo, y entonces al no poderlo controlar, las mercancías se nos vuelven como seres con vida propia. Y entonces nos terminan dominando a nosotros. Que me parece que ese concepto es muy importante, o sea, no tejer muy bien que esta contradicción entre trabajo concreto y trabajo abstracto es el que hace que arriba las mercancías se apoderen de nosotros mismos. Por eso es que aquí le está dando un golpe a Feuerbach, ¿no? Aunque ya se lo dio en el trabajo enajenado a Feuerbach, pero aquí lo termina despedazando, ¿no? O sea, aquí Feuerbach, o sea, si en algún momento Feuerbach tuvo en algún momento alguna defensa contra la crítica que le va a hacer Marx en el trabajo enajenado, aquí lo pulveriza. Porque aquí Marx es en donde deja fincado la enajenación y la supera en el fetichismo de la mercancía. Porque está diciendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice Feuerbach, no? Bueno, Dios terminó, el hombre crea a Dios y Dios terminó creando al hombre. Bueno, pues aquí es donde dice, ¿no? Marx, ¿no? Bueno, pues todo eso, ¿por qué pasa? Bueno, pues todo eso pasa porque en el fondo, lo que está pasando es que el trabajo concreto y el trabajo abstracto está en contradicción permanente. Y entonces, al estar en contradicción permanente y al estar totalmente sometidos bajo el trabajo abstracto, las mercancías, perdemos el control de las mercancías. Y entonces perdemos el control de las mercancías porque estamos perdiendo el control de la producción de estos sujetos. Y entonces, ¿qué es lo que dice Marx? En la página 97 menciona lo siguiente, dice, la figura del proceso social o de vida, esto es, del proceso material de producción, solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, estos la hayan sometido a su control planificado y consciente. Para ello, sin embargo, se requiere una base material de la sociedad o una serie de condiciones materiales de existencia que son a su vez ellas mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. Pero es muy importante, porque cuando Marx, y también es el punto interesante del debate, cuando Marx menciona que es una economía planificada, lo que está diciendo también es que es una economía consciente. Y por eso yo lanzo como que lanzo estos tres hemisferios, ¿no? Lo que pasó en la China de Mao, lo que pasó en la URSS de Stalin, también con Lenin, y lo que pasó en Cuba. Y habría que reflejar lo que pasó con el comandante Hugo Chávez y lo que pasó porque si bien es cierto que ese no es el destino, o sea, y además no podría ser el único camino, pero lo que sí es importante es que se abre ese proyecto, es decir, la planificación económica. Pero la planificación económica, ¿qué es? Bueno, la planificación económica es que el valor concreto termine
sobreponiéndose sobre el trabajo abstracto. Es decir, desmontar el trabajo abstracto, superar la forma del trabajo abstracto, tomando como punto de referencia el trabajo concreto y poderlo rebotar para poder superar esa forma histórica concreta. Pero para poder hacerlo eso, Marx sí menciona que tiene que ser una economía planificada y consciente. Y el otro tema es conciencia. Porque para Marx, el trabajo abstracto es una economía o es un sistema de inconsciencia, ¿no? Es decir, no controlamos absolutamente nada. Los seres humanos terminamos siendo dominados y nuestro carácter y nuestras funciones terminan siendo movidas por fuerzas que no entendemos, pero que podríamos nosotros entenderlas y podríamos nosotros controlarlas. Y entonces el control no tiene que ver con que haya un aparato burocrático, sino el control tiene que ver con que tengamos la suficiente capacidad de gestionar como sociedad la producción, la circulación y el consumo de las mercancías y que estén basado bajo la lógica del valor de uso. Y yo creo que ese es el punto central, ¿no? El punto central en última general, que es pues que nosotros recuperemos el trabajo concreto y que también recuperemos la validez del valor de uso. Porque si no lo hacemos, entonces lo que pasa es que nos quedamos como en medio, ¿no? O sea, podemos planificar, pero si la planificación no logra superar esas condiciones de trabajo abstracto, del trabajo abstracto y del valor de cambio, entonces lo que va a pasar es que nos atoramos en el camino y entonces regresamos, hay un reflujo, pero el reflujo siempre es mucho más fuerte y es mucho más complicado. Entonces lo que tenemos que tener en mente, por supuesto, es que la base es el valor de uso, ¿no? Y que para poderlo lograr eso, pues bueno, yo cerraría con esto, ¿no? O sea, ¿quién o cuál es la plataforma, a mi punto de parecer, o el punto de entrada para que nosotros podamos tener en cuenta más o menos para poder iniciar ese proceso? Pues lo que dice Rosa Luxemburgo, ¿no? Nacionalizar las tierras. O sea, si ustedes quieren saber cuál es el proceso en donde tenemos o podemos decir, vamos a entrarle, y aquí ya es donde está el problema, bueno, lo dice Rosa Luxemburgo, ¿no? Se tiene que nacionalizar las tierras con un poder popular. O sea, nacionalizar las tierras, quitarles el control a la burguesía y a los terratenientes, el control de las tierras. Ahora, para hacer eso, no es tan fácil, ¿no? O sea, eso cuesta muchísimo y ya por aventarlo ahorita, voy a aparecer con medio mundo diciendo que lo que quiero es andar expropiando burgueses, ¿no? Y terratenientes, lo cual, pues es cierto, ¿no? O sea, yo no tengo ningún reparo en decirlo. Pero el control de las tierras es importantísimo. Eso se va a ver en el capítulo 23, por qué es importante arrebatarles el control del suelo a las grandes élites y por qué allí podría empezar el camino hacia una emancipación, que otra vez no tiene que ser con un aparato burocrático. Y ya lo dijo también muy bien esta Alexis. ¿Cuál es la experiencia más importante que se tiene para poder entender un poder popular? Pues la Comuna de París. Yo creo que el punto de referencia de Marx que va a tener a nivel general para poder entender cuál podría ser el camino, pero yo también diría que también la Revolución del 17. Creo que también la Revolución del 17 representó un cambio muy importante y es un faro, es un aro de luz, que de hecho todos los comunistas en su época, cuando aparece la Revolución del 17, se vuelve en un hegemón, es decir, aparece la Revolución del 17 y se abre un camino de rupturas con los movimientos radicales en toda Europa. O sea, significó un cambio. Ahora, lo que pasó después, por condiciones históricas muy concretas, pues sí, eso está en un debate muy amplio, en donde hay diferentes niveles y que hay que seguir explorando, porque no podemos hacer santos a los que no son, pero yo creo que el proceso del 17, ¿no? Que es todo un proceso de una envergadura muy poderosa, donde la colectividad, junto con Lenin, arrasan y van por todas las canicas, creo que sí abrió un punto de referencia muy importante, y iban por eso, ¿no? Que no les dio ni los tiempos ni los movimientos, bueno, eso es clarísimo. También habría que ver a Alemania, porque Alemania no fue o no siguió el proceso, que también es muy, muy importante. Lenin lo mencionaba, ¿no? O sea, si los alemanes no hacen la revolución comunista,
la rusa va a tener muchos problemas para poder avanzar, pero lo sabía muy bien Lenin, ¿no? O sea, que la conexión entre lo que pasó con la Liga Spartacus, con Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo se tenía que conectar, pero creo yo que esa revolución del 17 también creo que significó un gran halo de luz para muchos comunistas y sigue siendo un punto de referencia para muchas personas, porque en el eje central se coloca en el centro varios apotemas y es la primera vez en donde a escala nacional y se intentó a escala continental la toma del poder por parte de los dominados, que no se logró a escala ¿cómo se llama? A escala continental, pues por otras cuestiones. Pero bueno, de hecho hasta Lukács, Karkosh, por ejemplo, bueno, que Karkosh también se pasa de lanza en unas cosas, pero bueno, es Lukács, Karkosh, Walter Benjamin, el mismo Gramsci, el 17 lo vieron como un punto de referencia muy importante y también por eso cuestionan después algunos autores el reflujo que va a haber. Es más, Walter Benjamin estaba enamoradísimo de la URSS, por ejemplo, de Stalin, en una época muy importante. Walter Benjamin tiene notas de que estaba encantadísimo con lo que pasaba ahí en la URSS, ¿no? ¿Qué decir, por ejemplo, de Wilhelm Reich, ¿no? O toda la escuela que después se va a formar con el Partido Comunista en Alemania, ¿no? Que van a contemplar este proceso. Pero bueno, no estamos saliendo del tema, ¿no? Porque al final de cuentas el tema es ese, ¿no? El tema es que para poder destrozar al comunismo, para poder destrozar el capitalismo o para poder superar esta forma de contradicción, valor de uso, valor de cambio, trabajo concreto y trabajo abstracto y poder superar el feticismo de la mercancía, necesitamos construir una economía planificada y una economía consciente. Ese es el proyecto de Marx y lo menciona, ¿no? Y esta tiene que estar acompañada por una prolongada y penosa historia evolutiva, que también es muy interesante saber a qué se refiere, porque como siempre, Marx saca las líneas, ¿no? Y luego no las explica, y entonces ya las tenemos que nosotros que ir componiendo conforme se van dando los procesos. Pero creo yo que en ese sentido, al menos yo creo que sí debería de haber una defensa en parte en lo que pasó en el 17, porque creo que es un punto de referencia muy importante y que abrió un halo de luz, que después hubo el reflujo, y bueno, pues ya ni para qué hablamos de lo que pasó después, porque es muy triste, pero a nivel general, quedan tienes cosas interesantes, ¿no? Cosas que pasaron ahí, pero a nivel general, de hecho, la discusión fuerte una de las discusiones fuertes para construir la URSS en estos proyectos tiene que ver con este punto que dice Marx, la planificación económica, que es un tema que otra vez es muy interesante traerlo a cuenta, porque se raya con eso, no es una cuestión de que un aparato burocrático tenga que venir y decir qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, porque entonces ya no es la burguesía la que controla, sino ahora es el aparato burocrático bajo la condición del valor abstracto, sino que el punto central es que esa planificación debe ser consciente, y para que pueda ser consciente, ¿qué se necesita? Que el trabajo abstracto ya no domine, y que entonces el trabajo concreto sea el que rija nuestra sociedad. A eso se refiere un poco Marx, y ese sería el gran concepto. De ahí que habría que englobar, lo que también dice muy bien Alexis, que muchos de los fracasos que se han dado históricamente es porque no hemos logrado transitar a ese trabajo concreto. No hemos violentado o no hemos intentado superar esa forma de trabajo abstracto. Y creemos que solamente con la política o con el sistema de la política se va a solucionar el problema, y al no impactar el trabajo concreto, al trabajo abstracto, entonces el trabajo abstracto sigue permeando, y entonces el feticismo de la mercancía opera como sin lugar a dudas. De ahí, y se rayaron así con esto, recordar la crítica que le hace Karl Koch a las teorías del imperialismo, que es válida. Las teorías del imperialismo no contemplaban en su gran mayoría el fetichismo de la mercancía. Y no porque no fuera importante, sino porque ellos no conocieron los trabajos de juventud de Marx, principalmente los manuscritos y los pasajes de París, ¿no? Que esos ya fueron descubiertos por Lukács en la Mega 1 y que fueron difundidos, pero ellos nunca tuvieron acceso a esos manuscritos y nunca integraron una teoría crítica del fetichismo de la mercancía. No existe en ellos. Está paralela, pero no está en su núcleo central. Y lo que yo digo a nivel general, junto con otros marxistas,
es que el feticismo de la mercancía no es paralela, es el núcleo, o sea, es el corazón mismo del dominio capitalista. Pero bueno, era mi comentario que yo quería hacer. Pues, nadie se trepa, ¿no? Pero dale Alexis. Ah, chido, pues lo único que quería complementar, que estoy de acuerdo con todo lo que dice, sobre todo con lo de la expropiación de la tierra de Rosa Luxemburgo, pero solo quería hacer énfasis, yo creo que no es una divergencia, es una cuestión de énfasis. En el texto que tú acabas de leer, creo que lo más importante para mí, y ahí es donde hago el énfasis, es entre trabajadores libres. Entre trabajadores libres. Entonces, una discusión que se dio mucho en los años 60, 70, cuando ya la Unión Soviética se volvió un aparato burocrático de partido único y la planificación se mostró un capitalismo de Estado, se hablaba mucho espérame tantito, de cooperativar la industria, que era el modelo de producción de los soviets, de hecho. En que, en que la producción de una determinada industria estaba en las manos de la asamblea proletaria. Entonces los proletarios mismos decidían sobre el destino de la producción de esa área de la industria. Entonces yo creo que esa es la utopía a la que Rosa Luxemburgo está confrontando el marxismo-leninismo. ¿No? Solo va a haber liberación del trabajo si se da por una liberación del propio trabajador, por una democratización. Entonces, el socialismo de Rosa Luxemburgo es un socialismo democrático, pero democrático en el sentido de la producción. Y eso no se discute. O sea, hablar de formas de producción de trabajo cooperativado, de tomar las fábricas para hacer trabajo cooperativado es algo que no está en el plan de ninguno de los países que se propusieron a planificar la economía. Entonces, es solo ese énfasis. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. Apenas diría que digamos que la propuesta de Marx de superación del trabajo abstracto es la idea de trabajadores libres, que decidan ellos mismos, y por eso la Comuna de París es tan importante, en ese sentido político, pues. Entonces, el problema de la Revolución Rusa, yo considero, y ahí está el pleito de Lenin con Rosa, está en que pues el destino de la revolución fue el de que se creó un aparato burocrático, estatista y de partido único, que lo que hizo al planificar entre comillas la economía fue disputar en el terreno geopolítico un lugar, ¿no? En una disputa armamentista, espacial, etcétera, 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 en la que la idea de conciencia no estaba puesta ahí, ¿no? En la que la idea de planificar la economía para la masa de los trabajadores libres no estaba siendo puesta ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que estaría más la énfasis que yo le daría a ese punto, pero estoy de acuerdo en que sí se tendría que nacionalizar la tierra, en que se tendría que nacionalizar los bancos, en que se tendría que nacionalizar la infraestructura del país, la infraestructura productiva del país, en que se tendría que nacionalizar, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, en fin, o sea, eso es algo que dentro del contexto neoliberal es como una aberración lo que estamos diciendo, ¿no? Porque el proceso de la economía neoliberal es precisamente lo contrario, es despojar de soberanía a los países y que su sistema productivo gire en torno de un capital rentista que no le importa
un bledo el trabajador o la masa trabajadora. Por ejemplo, en Detroit, que era una ciudad industrial, pues gracias al neoliberalismo se volvió una ciudad fantasma. Entonces, ahora quien está comandando el proceso es el capital rentista, el capital rentista, que así como entra, sale y hace sus desmanes por donde pasa. Y entonces, pues sí, la única salida y solución para eso es un proceso paulatino de nacionalización, que tampoco es un nacionalismo como a la Trump, pero que sí creo que estamos dirigiéndonos a un debate interesante. No sé si tú quieras platicar más de eso, Jonathan o los demás quieran participar también. No, sí, no, está muy bien. Estos temas, ahorita va Alma, está aquí en el Twitter. Pero estos temas son muy importantes, ¿no? Porque la lectura de Marx es muy amplia. Yo lo mencionaba ayer que tenemos el círculo de estudio los viernes. Estamos viendo la gran industria, ¿no? Yo les decía, o sea Marx tiene una lectura total del capitalismo. Y entonces, pues yo soy economista, yo nada más tengo una lectura economicista, ¿no? Y hay cabrones que son historiadores, son filósofos, o sea, hay muchísimos. Entonces, pues para poder entrarle al debate con Marx, pues necesitamos todas esas miradas para poder ver eso que se nos escapa. Yo creo que sí tienes mucha razón, ¿no? O sea, el trabajo libre, eso de trabajadores libres es creo que un concepto que no debemos dejar de lado, y creo que ese nos podría ayudar muchísimo a poder seguir avanzando sobre esos caminos, que en términos generales, pues por eso escribe el Capital Marx, ¿no? Para poder colocar dónde vienen los problemas y cómo podemos solucionarlos. ¿Vas, Alma? Gracias. Saludos, compañeras y compañeros. Pues más que participación es pregunta. En este caso que hablaban de la burocracia abstracta, en nuestro país se podría entender como un ejemplo, o sea, yo así lo entendí, ¿no? Por eso es pregunta. El Banco de México, que fija a veces, bueno, que fija las tasas de interés, y me acordé de una entrevista que le hicieron a la tesorera de la Federación, a la doctora Concheiro, que ella platica que cuando el presidente la manda llamar para que dirija esta institución, su principal objetivo era que el dinero público no pasara por dinero de privados, ¿no? Entonces, no sé si entendiendo bien lo que explicaron, si lo entendí bien, mejor dicho, esto sería algo así como la burocracia abstracta. Esa es mi pregunta. Gracias, saludos. Bueno, yo entendería que sí, pero aquí anda Alexis. Pero antes de pasarle la voz, chéquense, para seguir lanzando el debate dentro de estos temas, es que como que podríamos seguir metiéndonos en el tema del trabajo abstracto, trabajo concreto, pero creo que el tema de la planificación es muy interesante porque no solamente nos ayuda a entender el problema del trabajo abstracto dentro del fetichismo de la mercancía, pero también nos ayuda a entender cómo poderlo superar. Y entonces en esos dos niveles podemos ir más profundo, a mi punto de parecer. Pero en la página 95 hace una aclaración, Marx, muy interesante sobre el tema de algo así como un trabajo colectivo. Y dice más o menos de la siguiente manera, dice, para investigar el trabajo colectivo, vale decir directamente socializado, no es necesario que nos remontemos a esa forma natural y originaria del mismo que se encuentra en los umbrales históricos de todos los pueblos civilizados. Un ejemplo más accesible nos ofrece la industria patriarcal, rural, de una familia campesina que para su propia subsistencia produce cereales, ganado, hilo, lienzo, prendas de vestir, etc. Estas cosas diversas se hacen presentes enfrentándose a la familia en cuanto productos varios de su trabajo familiar, pero no enfrentándose recíprocamente como mercancías.
los diversos trabajos en que son generados esos productos, cultivar la tierra, criar ganado, hilar, tejer, confeccionar prendas, en su forma natural son funciones sociales, ya que son funciones de la familia, y esta práctica su propia división natural del trabajo, al igual que se hace con la producción de mercancías. Las diferencias de sexo y edad, así como las condiciones naturales del trabajo, cambiante con la sucesión de las estaciones, regula la distribución de este dentro de la familia y el tiempo de trabajo de los diversos miembros de la familia. Pero aquí el gasto de fuerzas individuales de trabajo, medido por la duración, se pone de manifiesto desde un primer momento como determinación social de los trabajos mismos, puesto que las fuerzas individuales de trabajo solo actúan desde su origen, como órganos de la fuerza de trabajo colectiva de la familia. Entonces, bueno, Marx está también pensando en cómo demonios se puede construir una sociedad diferente, ¿no? Y cómo podríamos considerar esto de trabajadores libres, pero también trabajadores conscientes, porque creo que es el otro tema del fetichismo de la mercancía que está inserto, ¿no? O sea, Marcuse y creo que también Yape, Ansel Yape, mencionan claramente, ¿no? Que Marcuse, sí, bueno, y Eric Fromm mencionan que nosotros vivimos en una sociedad que está narcotizada, y no solamente porque haya drogas, ¿no? Sino porque estamos narcotizados, porque estamos totalmente embobados, estamos totalmente adormecidos por el sistema de las mercancías. ¿Y qué significa que estemos narcotizados? Que somos unos inconscientes, unos irracionales, en pocas palabras. Y cuando Marx menciona que necesitamos una economía planificada y una economía consciente con trabajadores libres, pues lo que quiere decir es que nosotros tengamos la capacidad de poder tener la potencia, no de controlar, sino también de gestionarla a las necesidades humanas. Y este ejemplo que pone a nivel general me parece que es muy correcto en el término de que podría darnos cuenta de dónde podemos también encontrar fuerzas y cómo podríamos colocarlo. Yo recuerdo, y a lo mejor aquí estaría un tema también muy interesante, pero ¿quiénes podrían ser el eje central en la sociedad capitalista que de alguna manera nos podrían dar una línea de por dónde podría ir esto que se puede llamar el trabajo consciente o el trabajo colectivo? Pues las mamás, ¿no? O sea, las mamás, aunque afuera de su núcleo o aunque fuera de la familia, se comportan en la forma mercantil, pero cuando tienen que gestionar toda la economía o cuando tienen que gestionar todo el recurso, ya no se mueven por el valor de cambio, se mueven por el valor de uso. Es decir, toda la riqueza que existe en el núcleo familiar, ellas tienen que ver cómo demonios le van a hacer para que todos les toque lo que necesitan para que puedan reproducir sus fuerzas. Entonces, una de las particularidades, aunque por supuesto hay un endemoniado dominio patriarcal sobre la célula de la familia, pero hay una resistencia muy importante, ¿no? De ahí que Marx también diga, ¿no? Pues, ¿para qué se van ustedes hasta los confines, ¿no?, de la historia humana, si en la misma estructura patriarcal rural ustedes pueden encontrar que existen formas, aunque con sus propios límites como todo, existen formas donde se podría observar cómo se podría planificar una economía, ¿no? O sea, la principal planificadora de la economía son nuestras señoras madres, ¿no? Diría yo, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿no? A lo mejor estoy cometiendo un error al hacer el dominio patriarcal algo eterno, ¿no? Pero no quiero ir por ahí, ¿no? O sea, lo que quiero anunciar es que en la forma en cómo gestiona la riqueza social bajo esos contextos tan violentos que tiene la madre o la que tiene el hogar, en este caso la mujer, ante todos esos procesos violentos, ella no cede ante el valor de cambio, ¿no? Ella lo que tiene que hacer es fundamentar todo lo que tiene bajo el valor de uso y entonces gestionar toda la riqueza de manera que a los hijos, al perrito, al marido, que también es un condenado, ¿no?, y ella misma puedan tener. Y a veces, ¿no?, es muy curioso, a veces es capaz de sacrificarse a ella misma para que los hijos puedan tener mayor comida, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, el punto central de cómo Marx está intentando mirar
¿en dónde se podríamos encontrar las posibilidades? Que otra vez, ¿no? No estoy diciendo que la familia patriarcal sea el resultado. Lo que estoy diciendo es que allí mismo existen fuerzas en donde están mecanismos de trabajo colectivo y de formas de poder planificar la economía que podemos tomar o podemos hacerle un zoom para poder ver qué especificidades tiene y poder seguir avanzando en este proceso, ¿no? Porque bueno, si está la Revolución Rusa, ¿no? Pues claro, ¿no? Para mí la Revolución Rusa del 17 es un parteaguas, para mí en lo particular, pero también existen otros fenómenos que no hay que perder de vista. Entonces, pues me parece que esos temas son muy relevantes, ¿no? Porque en el eje central, ¿qué es lo que está en juego? Pues que el fetichismo de la mercancía tenemos que diferenciar entre trabajo concreto y trabajo abstracto. Y diferenciarlo no es nada fácil, no es nada sencillo, ¿no? Y ahora superarlo, pues es un poquito más difícil, ¿no? Si no es que mucho más. Entonces creo que estas partes centrales en donde Marx está revisando permanentemente no solamente cómo funciona el fetichismo de la mercancía, sino también en dónde están los ángulos en donde los podríamos superar o cómo podríamos encontrar fuerzas revolucionarias para poder superarlo, también es muy importante porque en términos generales yo creo que ahí es donde los análisis no toman mucho acento, sino como que parece que Marx hizo el fetichismo de la mercancía y solamente se puso a decir que todos estamos, todos estamos en el proceso del fetichismo, ¿no? Pero nunca se debate cómo podemos superarlo, ¿no? Y creo que en esos debates del trabajo colectivo, del trabajo concreto, de los hombres libres, de la planificación consciente, se encuentran fuerzas muy importantes para poder entender qué es una economía anárquica, porque en todo caso, todo esto que se está referenciando tiene que ver que tiene que sumar para poder combatir con lo que se va a llamar una economía anárquica, que también lo desarrolla muy bien Marx, porque está basada en el trabajo abstracto. Pero creo que haya también Alma, si alguien quiere aquí en Zoom, pues levante su manita. Vamos a ir a las 2 no, a las 4, ¿no? Pues vas, Alma. No, bueno, es que como usaron el término de trabajador libre, recordé lo que comentó el doctor Fernando Buenavent en su plática con ustedes, ¿no? Él usa el término de trabajador emancipado, ¿no? No sé qué les parece ese término. Y sería todo. Saludos. Sí, muy bien. Trabajador emancipado. Espérenme. Van ahí, pero espérenme un momentito. Voy a hacer una maniobra. Disculpen, camaradas. Yo tengo mi No, pero micrófono. se va a replicar acá tu voz. Toma el... ¿El tuyo? Ah, ya se me olvidó que iba a decir. No, era algo más. A ver. ¿Ya está? Bueno, algo como más para los mortales como yo, nos centra un poco más el fetichismo de la mercancía, o podamos comprender un poco más el fetichismo de la mercancía. Y es un poco regresar, ¿no? O sea, yo no tengo ahora sí que una opinión tan avanzada de esto, pero lo que sí alcanzo a entender es de que, bueno, primero, ¿qué es el fetichismo de la mercancía, no? Y es este encubrimiento del proceso de producción, que las mercancías parece como si estuvieran alejadas de este proceso de producción, alejadas del trabajador mismo, y se nos ofrecen en las relaciones capitalistas como un producto acabado y un producto que tiene propiedades santas, ¿no? O sea, como si estos productos tuvieran magia en sí mismos, ¿no? Que
que lo vemos de hecho en todas partes, pero que además, y es por lo que concuerdo que sí es como el núcleo de las relaciones capitalistas, de las relaciones sociales capitalistas, es de que todo lo que permea nuestras relaciones sociales como individuos nos orilla a pensar eso, ¿no? O sea, creo que tenemos pocas ventanas de posibilidad de salirnos como de ese tipo de pensamiento, y cuando nos dicen, bueno, lo que pasa es de que, por ejemplo, ¿no? Que a mí en la historia, ¿no? Que de repente estamos hablando de ciertas civilizaciones, ¿no? De ciertas culturas, como los egipcios, ¿no? Y es más fácil para muchas personas pensar que los aliens ayudaron a los egipcios, y piensan los egipcios como esos faraones, ¿no? Que esas élites que salen en las películas, que los ayudaron a construir las pirámides, ¿no? Es más fácil para muchas personas pensar eso que pensar que si hay una mano de obra que fueron las que desarrollaron bueno, sí, cada bloque, ¿no? Cada piedra para ponerla una sobre otra para lograr esta arquitectura. Este, Hubo un desarrollo, hubo conocimiento científico para poder orientarlas astronómicamente, y sobre todo, pues, esta gran masa de trabajadores que pusieron esfuerzo físico para ello, ¿no? Y en este tenor, bueno, pues, otro de los ejemplos es que ayer se estaba hablando de la maquinaria, ¿no? Y de la inteligencia artificial, ¿no? Y se pensaba que sí, o sea, que las máquinas, que estos software, en verdad podían desarrollar una inteligencia autónoma que podía superar a las facultades expresamente humanas, ¿no? Entonces, esto es parte del fetichismo de la mercancía, ¿no? Esta creencia que difícilmente podemos desarraigar en nosotros, ¿no? Y aun cuando le digas a estas personas, bueno, es de que Alan Turing, que fue el que creó la inteligencia artificial, escribió algo sobre por qué se llama inteligencia artificial, algo que con algoritmos puede imitar el modo de actuar o puede puede crear nodos de búsqueda para ofrecerte las respuestas más lógicas y coherentes, imitando el razonamiento del ser humano. Bueno, aunque se lo diga, es imposible para estas personas o para muchas personas creerlo. Creer que el ser humano mismo es el que tiene la facultad de programar las máquinas, ¿no? Y es bien interesante porque entonces, a partir de esta apreciación de las cosas, de las mercancías y de estas, se hace una forma de ver el mundo, ¿no? Y con esta forma de ver el mundo tú te enfrentas y te subsumes porque crees que la maquinaria y porque crees que algo ya, una mercancía ya te sobrepasó, ya ni siquiera haces ahora sí que un esfuerzo extra, o sea, tomas decisiones a partir de esa creencia ilógica. Y justamente sí es también el meollo del asunto, porque a partir de este freno que estas creencias, que evidentemente están en las relaciones capitalistas y convienen a las relaciones capitalistas,
y se reproducen por el mismo capitalismo y por las mismas personas que defienden o hemos defendido el capitalismo alguna vez, por nuestras familias, o sea, todo lo reproduce, y este es el freno que tiene la clase explotada para no avanzar un poco más allá, para hacer hacia la libertad, ¿no? Hacia un nuevo orden social en donde nosotros tomemos el control de la producción de estas mismas mercancías, ¿no? Estas mismas mercancías que la realidad es de que no tienen más facultades que el ser humano, no tienen estas facultades porque nosotros mismos se las hemos otorgado a través de nuestras relaciones sociales de producción, ¿no? Y bueno, creo que nada más eso es lo que quería decir, y ya. Gracias. Bueno, sí, muy interesante. Ya estamos a punto de cerrar, pero no quiero sin antes leerles una nota que tiene aquí en la 95 que me parece que es muy importante, un poco para poner algunos puntos que se han dicho. Chéquense lo que menciona. Es un preconcepto ridículo de muy reciente difusión el que la forma de la propiedad común naturalmente originada sea específicamente eslava y hasta rusa en exclusividad. Es la forma primitiva cuya existencia podemos verificar entre los romanos, germanos, celtas, y de la cual encontramos aún hoy entre los indios un muestrario completo de los especímenes más variados, aunque parte de ellos en ruinas. Un estudio más concienzudo de las formas de propiedad común asiáticas y especialmente de las índicas demostraría cómo de las formas diversas de la propiedad común natural resultan diferentes formas de disolución de esta. Así, por ejemplo, los diversos tipos originarios de la propiedad privada romana y germánica pueden ser deducidos de las diversas formas de propiedad común en la India. Bueno, es un golpe interesante, ¿no? Porque, pues en el fondo, yo cerraría, ya los que quieran también cerrar, pues es el momento, pero creo que también es algo muy importante, ¿no? O sea, muchos preguntan, bueno, es que el comunismo es algo que, ya estoy poniendo el tema, ¿no? Es que el comunismo es algo que inventó Marx. Pues no lo inventó Marx. El comunismo existe y ha existido antes de Marx. Es más, en América, en lo que se conoce como América Latina, el comunismo ha existido antes de Marx. Se ha desarrollado antes de Marx. O sea, si ustedes quisieran encontrar dónde podemos nosotros lograr desarrollar las plataformas, pues a muchos se les olvida, ¿no? Que las comunidades originarias en muchos sentidos ya formaban comunas y que tienen algunas fuerzas de organización política que no son burocráticas. A eso se refería Marx cuando le responde a Vera Zasulich, ¿no? Que le pregunta a Vera Zasulich, le pregunta, oye, y bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros, las comunas rusas, ¿no? Y entonces, Marx le desarrolla una serie de planteamientos en 5 borradores, en donde palabras más, palabras menos, y creo que Marta, ¿no? En donde palabras más, palabras menos, dice, pues hay relación política que puede funcionar. O sea, hay una relación política muy poderosa que no entra dentro de los ejes de la plataforma, espérame, de la plataforma burocrática y vertical, que también me parece que es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la propiedad por qué nosotros creemos que la propiedad de la tierra y la nacionalización de la tierra es algo muy importante? Porque en última instancia, el trabajo concreto y el trabajo abstracto están en una increíble disputa en términos del desarrollo histórico, porque hay propiedad privada, cosa particular. Y ahora, la propiedad privada no se refiere a la propiedad privada de los medios de subsistencia, que también es el otro tema que tanto que les encanta darle cuerda a los que no saben de comunismo.
Cuando dicen, no, es que vamos a socializar los medios de no queremos propiedad privada, todos dicen, no, es que estos cabrones lo que quieren es que te quiten tu casa, tu computadora, tus vasos, tal y tal. Pues a eso no se refiere Marx. Desde el fetichismo de la mercancía, Marx está diciendo que es la propiedad de la tierra, la que en última instancia es la que rige de alguna manera el armazón tan complejo en el cual estamos hoy en día. Es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y cuál es el medio de producción más importante según Marx? No es la tecnología. O sea, muchos creen que el proyecto o que el medio de producción más importante es el desarrollo tecnológico. No es ese, es la tierra. Pues desde el capítulo 24, ¿no? Marx, de hecho, siempre algunos intentan comenzar con el capítulo 24, porque ahí Marx pues, lo pone muy claro. ¿Cuál es el eje del trabajo abstracto dentro del capitalismo? El despojo masivo de las comunidades originarias frente al capitalismo. ¿Y eso qué significa? Violencia permanente. No, de ahí la gran base de Rosa Luxemburgo. ¿Por qué Rosa Luxemburgo se vuelve central en el debate contemporáneo? Pues porque fue la primera que extrae las conclusiones de Marx del capítulo 23 y dice que del capítulo 24, dice, el capítulo 24 no es solamente un texto histórico, sino es un texto lógico en donde demuestra que para que el capitalismo funcione tiene que haber despojo de tierras. ¿No? Ese es todo el último capítulo de la acumulación de capital. Pues es lo que no le entendió Lenin, ¿no? O sea, Lenin va y dice, no, pues no le entendió. Pues es que tampoco le entendiste a Rosa Luxemburgo. O sea, Rosa Luxemburgo está diciendo que además del capital financiero y que además de las 5 o 6 estructuras que tú analizas en el imperialismo, base superior del capitalismo, que además aparece después, además del capital financiero y además del imperialismo, existe un proceso de acumulación por despojo y que no está peleado con lo de arriba. Pero Lenin no, Lenin lo lee y se ofende, ¿no? Porque le faltó respeto a su maestro Kautsky y le faltó respeto al maestro de Kautsky, que es Hilferd, ¿no? Y no entienden que entonces el núcleo central de la dominación del capital para que el trabajo abstracto y el trabajo concreto puedan desarrollarse, para que el trabajo abstracto se pueda desarrollar, pues es la propiedad privada. Con propiedad privada, cuando la propiedad privada se muestra tal como es y se desarrolla, principalmente de la tierra, es cuando todas estas penurias son importantísimas. Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Bueno, pues hasta parece irrisorio, ¿no? Y lo va a seguir repitiendo. Este tipo de líneas lo va a seguir repitiendo en todo el Capital. O sea, parece irrisorio que nos vengan a contar a nosotros y al mundo que la propiedad privada de los medios de producción es casi humana, ¿no? Cuando pues tiene al menos, en Europa hay de tener más o menos 500 años y en América Latina en su mayor esplendor tiene 200 años, ¿no? Y nos quieren seguir contando, ¿no? Que esa forma de propiedad privada específicamente capitalista que instaura y que potencia el valor abstracto, el trabajo abstracto es natural. Y entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Pues se ríe de ellos, ¿no? Porque pues, o sea, hay que estar verdaderamente zafado del cerebro o hay que ser muy ignorante para creer, y que al final también lo menciona, ¿no? Al final del texto lo menciona, ¿no? O sea, pues los economistas burgueses quedan embobados, embaucados con la narrativa de la burguesía y siguen creyendo que el ser humano cuando bajó del árbol, en vez de caerse de la cola, bajó con un capital, ¿no? Cuando ni siquiera saben qué es capital, pero bueno, creen que bajó y bajó con el capital. Y entonces se desarrolló todo ese sistema capitalista. Cuando no es así, ¿no? Cuando realmente el sistema capitalista es un sistema histórico que tiene un inicio y que va a tener un fin. Y que no hay problema, ¿eh? O sea, con el fetichismo de la mercancía, ¿qué está diciendo Marx? No se preocupen. Y yo cerraría con eso, ¿no? Entonces no se preocupen. O sea, los que no crean en que el capitalismo sea histórico, no se preocupen. La realidad se los va a demostrar de dos maneras. O se transforma el sistema capitalista, o segunda, el sistema capitalista con el fetichismo de la mercancía nos lleva a la ruina. Pero de que el capitalismo se va a ir de este planeta, se va a ir de este planeta.
O sea, eso ni lo duden, ¿no? Aquellos que crean, no, estos pinches utópicos, no, utópicos los otros, que siguen creyendo que bajo estas condiciones, con el fetichismo de la mercancía, crean que el capitalismo va a sostener la vida del planeta. No. Si la vida del planeta no se acaba con el capitalismo y este termina derrumbándose porque ya no va a existir vida en el planeta, o nosotros nos encargamos de transformarlo y de convertirlo en otra cosa, que sea mucho más armónica con la vida humana y con la vida del planeta mismo. Porque de otra manera no hay manera de poderlo sostener. No hay manera. O sea, lo que está diciendo Marx es interesantísimo, ¿no? O sea, humanos que estamos al servicio de las mercancías, humanos que no podemos controlar el sistema productivo, ¿cómo pensamos que vamos a poder sostener la vida en el planeta? Cuando eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es la vida misma del planeta. Y entonces, por eso, esta lectura aparece en lecturas como la sociedad carnívora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la sociedad carnívora, no? Todo esto. O por eso está la cuestión que mencionaba muy bien Alexis, ¿no? De la guerra nuclear. O sea, pues Eric Fromm andaba bien espantado porque toda la sociedad europea y la sociedad americana no se inmutaba porque estos cabrones, Estados Unidos y la URSS estaban apuntando con bombas nucleares. Dice, pues estos cabrones, ¿qué necesitan para despertar? O sea, estamos a punto de entrar en una guerra nuclear que se están apuntando con bombas nucleares y estos cabrones están pensando en Disney y en los Juegos Olímpicos y cualquier cosa. Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso fue en la Guerra Fría. Bueno, pues hoy mismo en Ucrania se están apuntando con bombas Rusia y Estados Unidos y la gente inmutada, la gente pensando, apostándole a Rusia, a Estados Unidos, a China, ¿no? Cuando se andan apuntando con todo el mundo, ¿no? Bueno, en Taiwán se andan, ya hay buques ahí que se van a encontrar y uno pensando, no, pues es que ya son racionales, ¿no? Estos cabrones son racionales y no se van a atrever a una guerra. Pues no, porque entonces no se está entendiendo el fetichismo de la mercancía, no se está entendiendo el capital. Lo que está diciendo Marx es todo lo contrario. Estos cabrones no tienen el control ni de sus propias mercancías. ¿Cómo van a tener el control del sistema de armamentos a nivel mundial? Pero sigue habiendo gente que piensa que una tercera guerra mundial es ilógico, porque ya aprendieron de las primeras dos. Bueno, pues hay que seguirlos esperando que entiendan los cabrones, ¿no? Porque yo veo que se están apuntando muy fuerte y están desplegando violencia muy, muy, muy poderosa. Entonces, el eje central en estas discusiones del fetichismo de la mercancía tiene que ver con eso. Tiene que ver con poder denunciar que este sistema capitalista es un sistema totalmente irracional, totalmente compulsivo, totalmente anárquico, que no está al servicio de la vida, ¿no? Ya lo mencionó muy bien Alexis, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, seguir pensando, ¿no? Que el sistema capitalista o va a ser eterno o que por sus propias condiciones se va a caer, pues es falso, ¿no? Porque no es eterno, porque se va a derrumbar, o sea, eso no les queda duda, o sea, esto no va a aguantar más, o sea, no tiene capacidad de aguantar más este sistema capitalista. Y segundo, no por caerse crean que vamos a pasar a otra sociedad, no, todo lo contrario, tenemos que entonces desde ese umbral poder trazar un camino político que sea diferente. ¿Y cuál es la conclusión? Pues la conclusión de Marx, pues se las vuelvo a leer, ¿no? Para que vean que no nos estamos perdiendo del tema, ¿no? Y todo está dentro del tema. Dice, la figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material de producción, solo perderá su místico y velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, estos hayan sometido a su control planificado y consciente. Bueno, pues es el camino en última instancia, ¿no? Y que en eje central, ¿cuál sería? Pues pasar de la propiedad privada de los medios de producción a una propiedad colectiva, a una propiedad social, a una propiedad comunista. Bueno, eso ya es un tema que ni me quiero meter porque ya es un tema muy, muy complejo en donde no hay manera de poder entrarle con ese texto, pero que en última instancia el punto central es eso, ¿no? O sea, el punto central, diría Rosa Luxemburgo, en el fetichismo de la mercancía está trazado el camino del capitalismo, socialismo barbarie. Pero está trazado, o sea, aquí ya lo trazó. O sea aquí ya trazó Marx de alguna manera, ¿no? Que si estamos fetichizados, pues nos vamos a ir todos de trompa a la barbarie, ¿no? Al abismo total.
O sea, no hay manera, ¿no? O sea, otra vez yo les vuelvo a comentar y cierro con eso que empecé. ¿En qué pinche mundo vivimos, no? Que para no fumar nos tienen que avisar que nos vamos a enfermar. Bueno, se supone que tendríamos que nosotros entender que el consumo excesivo de ciertas sustancias nos ocasiona problemas, ¿no? O en qué sociedad vivimos que nos tienen que avisar y multar porque no llevamos un casco. Bueno, pues ¿en qué tipo de sociedad vivimos, no? O sea, que tenemos que tener letreros, ponte un casco cuando vas con tu chingada moto, ¿no? Porque te puedes morir, ¿no? O sea, ni siquiera es porque estés bien, ¿no? Porque te puedes morir. O sea, cosas como eso, ¿no? O sea, cosas tan simples como estar en el metro y si sabes que hay que pintarte una raya y debe haber un policía para que no traes esa raya, porque te puedes morir, ¿no? O sea, porque te puede llegar un metro y te puede... Pero la gente cree que no estamos que no somos imbéciles en pocas palabras, cuando realmente no es cierto, ¿no? Permanentemente estamos sometidos por este proceso. Entonces, creo que ese es el tema central y sobre este tema va para arriba. O sea, es decir, el fetichismo de la mercancía y que no estemos dominados por las mercancías, esto apenas es el comienzo de todo un armazón de dominio permanente en el ser humano, que es fetichismo de la mercancía hasta la renta del suelo. O sea, es todo, o sea, el fetichismo de la mercancía, el trabajo abstracto que bien menciona el buen Alexis, va a trazar junto con el fetichismo de la mercancía del capítulo primero hasta la renta del suelo. Ya las clases sociales, ¿por qué no? Porque es un texto inconcluso. Pero yo diría más, ¿no? El fetichismo de la mercancía engloba toda la obra de Marx. Es decir, si uno quiere leer los textos políticos, debe de leerlo con lectura del fetichismo de la mercancía. Si uno quiere leer los Grundises, si uno quiere leer las teorías de la plusvalía, si uno quiere leer los mismos textos del componente de la Comuna de París, yo dejo esta reflexión. ¿Por qué si los comuneros eran bien radicales y pasaron por todo país, por qué no tocaron la banca? Yo nada más la pongo ahí, ¿eh? O sea pinches parisinos entraron, madrearon a medio mundo, y en la banca dijeron, ¿saben qué? Pues es más, hasta el pinche reloj lo madrearon, ¿no? O sea, bajaron el reloj, lo madrearon, pero cuando llegaron a la banca, ¡pum! Bien atorados, ¿no? No le entraron. O sea, es una pregunta para poder ver por qué no lo hicieron, ¿no? Y eso lo denuncia Marx en la famosa Guerra Civil de Francia, ¿no? Bueno, cuando hace el análisis Marx de las luchas en clases en Francia, ¿con qué empieza, no? Pues con las famosas, los cracks bursátiles, ¿no? Y de ahí se arranca totalmente, ¿no? El 18 Brumario, ¿no? Es decir, ya existe el fetichismo de la mercancía porque es un concepto que lo va depurando permanentemente, ¿no? O sea, lo va depurando, lo va agarrando, ¿no? Que es el trabajo enajenado, del trabajo enajenado al valor abstracto. Bueno, en los Grundises ya habla más del trabajo abstracto, por ejemplo. Ya habla más de qué es el trabajo abstracto. Entonces, es un concepto no solamente de la obra de Marx, sino es un concepto, no es un concepto únicamente del Capital, sino es un concepto de toda la obra de Marx. O sea, en toda la obra de Marx, el fetichismo de la mercancía está allí. O sea, por eso les menciono, ¿no? O sea, pues para la próxima vez que vayan y lean la guerra civil en Francia, pues solamente pregúntense, bueno, pues estos cabrones eran tan chingones, ¿no? Y llegan al chingado banco y pues nada más no lo tocaron, ¿no? Casi les ponen veladoras, ¿no? O sea, no entraron y no quisieron entrar, ¿no? Entonces, pues, habría que también hacer esas lecturas muy importantes que me parece que son relevantes en términos de que Marx ese es su eje central a mi punto de parecer. Bueno, en la renta del suelo, si algún día llegamos, pues les contaré las maravillas que existen, ¿no? Sobre cómo el fetichismo de la mercancía entra en la renta del suelo y sirve para entender el dominio del capital sobre la naturaleza, ¿no? Y cómo también la naturaleza queda fetichizada, ¿no? En un esquema muy complejo, ¿no? Pero bueno, son temas que a mí me parece que son relevantes, pero si alguien tiene algo que decir, pues de una vez, yo ya acabo, ¿no? Saludos. Si no, pues ya nos vamos yendo. Ay, Marta, ¿no? ¿Quieres hablar? ¿Sí? Sí, no sé cómo sacar
para pedir la palabra. Que te escuché decir algo interesantísimo de mi punto de vista. Comentabas, hablabas de la conciencia del ser humano, y creaste de que es un tema muy amplio de abarcar. Me gustaría escuchar tu punto de vista. Creo que ese punto es importante entenderlo, porque nunca nos podrá superar una máquina. El hombre tiene conciencia, y nada más por ese simple hecho, nunca ninguna máquina nos rebasará. Y la otra estaba analizando también, razonando mucho de tus temas. Y dije, bueno, entonces, cuando la creación, quien quiere la creación de los dioses o del Dios universal, y dije, bueno, pues si Dios entonces era comunista. ¿Y cuánto? Gracias. Sí, yo también creía lo mismo, ¿no? Si existe Dios, Dios tendría que ser comunista. Pero bueno, es un tema ahí muy interesante. Como la inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre he dicho que si la inteligencia artificial existiera, pues tendría que ser comunista, porque es inteligencia, ¿no? Sí, claro, hay un tema, y cierro con eso, ya para irnos, porque tenemos que ir a hacer unas cositas allá abajo en la ciudad. Dice Kautsky decía en un texto que se llama los tres elementos del marxismo, que dicho sea de paso ese fue el primer texto de Kautsky, después desarrolló uno Lenin. Dice Kautsky, siguiendo a Hegel, que la capacidad de pensamiento del humano es infinita. Es decir, nuestra capacidad de creación no la puede medir ninguna máquina, ni ningún termómetro. Entonces, cuando banalizamos la conciencia y la inteligencia con algoritmos, lo que estamos haciendo es delimitar nuestra capacidad productora bajo ciertos comandos, ¿no? Porque pues, los algoritmos funcionan por comandos. Entonces, lo que yo dije ayer fue eso, ¿no? O sea, fue que la creación humana es poderosísima, pero la pregunta sigue siendo esa, o sea, ¿cómo es posible que si la capacidad de creación humana es poderosísima, ¿por qué un algoritmo nos gana? Bueno, pues la respuesta está en el fetichismo de la mercancía. O una vez más, Marx vuelve a adelantarse a los confines de la humanidad, a mi punto de parecer, y el fetichismo de la mercancía sigue siendo el problema. Porque lo que hace el fetichismo de la mercancía es adormecer a las personas. O sea, toda su capacidad productora queda reducida a lo que muy bien dice Alexis, que lo mencionó al inicio, ¿no? El trabajo abstracto. O sea, entonces, toda tu capacidad humana queda sometida al trabajo abstracto. Lo mencionó muy bien Alexis, ¿no? Y entonces, reduce tu capacidad. Y entonces, pues el trabajo concreto es todo lo contrario, ¿no? El trabajo concreto es el trabajo de la vida, ese es un trabajo dialéctico, es un trabajo complejo, y el trabajo concreto tendría que ser la forma en cómo nosotros podríamos demostrar que el ser humano es totalmente poderoso, ¿no? Totalmente poderoso, o sea, su capacidad es ilimitada. Ahora, yo no sé si sea infinita, ¿no? Porque es un tema muy complicado lo del infinito, o sea, ya es un tema de andarle rascando los huevos al dragón, y yo no quiero hacer eso, ¿no? Pero sí podríamos decir que es muy ilimitada, ¿no? O sea, sus límites no los conocemos. O sea, es decir, la forma en nosotros podemos comprender el mundo y el mundo, el universo en sí mismo, pues es infinito. Entonces dice Engels, ¿no? Dice Engels, Marx, Kautsky menciona. Entonces la capacidad de creación del ser humano es muy amplia. Aunque no es el tema, ¿no? Por supuesto, de la conciencia, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos que el fetichismo de la mercancía es el proceso del capitalismo, entonces también decimos que su contraparte es la conciencia, es una conciencia de clase, como le llamarían los marxistas. Y la conciencia, entonces, es la capacidad del ser humano para poder proyectar cosas muy poderosas. Pero bueno, es un tema que está en construcción. Espero que en algún momento podamos abrir un space y poder hablar sobre ese tema que pues, es muy interesante, ¿no?
Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esos dos complejos, conceptos. Por un lado, la capacidad del humano de poder desarrollar la creación no tiene límites o no los conocemos. Y segundo, si han quedado acotados, es por el fetichismo de la mercancía. Es lo que lo ha acotado en demasía. Y pues ese es mi comentario en mi muy particular punto de vista. Hay algunos que creen que no, que los algoritmos ya tienen inteligencia. Bueno, pues también está bien, ¿no? O sea, yo ahí habría más debate sobre eso, pero yo creo que la inteligencia pues es un concepto humano y que no se puede banalizar tan fácilmente, ¿no? En mi muy punto particular punto de vista, creo que ahí yo lo dejaría y espero que pueda servir. Por lo demás, creo que yo también ya me voy despidiendo. No sé si alguien quiera, pero si no, pues nos vamos despidiendo y creo que va a quedar el segundo capítulo, pues ahí nos ponemos de acuerdo quién lo expone. ¿Sí, Ana? No, pero lo vemos después, ¿no? Ok. Pues va. Entonces, pues nos despedimos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues esperemos que el debate se vuelva a dar, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, camaradas. Dale, muchas gracias. Ahí nos ponemos de acuerdo para ver quién sigue. Si no hay nadie, pues igual yo me apunto. Como vean, si hay alguien más no hay bronca, pero si falta quien exponga, me dicen y sin bronca. Ah, bueno. Sí, está bien. ¿Mande?